Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Cristian Reyes Leighton y a continuación vamos a estar revisando un club de revista sobre el impacto y la eficacia que puede tener la revacunación con el bacilo de Calmette-Guerin en la prevención de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Bueno, este artículo realmente es un ensayo clínico fase 2, se publicó el año pasado, esos son los autores como podemos ver aquí. El autor principal realmente tiene un bagaje muy amplio en todo lo que tiene que ver con la vacunación contra la tuberculosis en la parte de pediatría e incluso está participando en instituciones dedicadas específicamente al diseño y a la investigación de vacunas contra este tipo de micobacterias. La revista es de New England Journal of Medicine. El cuartel es Q1, el país sería Estados Unidos y las temáticas, como ya conocemos, son diversas, desde el calentamiento global hasta el que estamos tocando y nos convoca en esta reunión, que sería el enfocado hacia la vacunación. Este artículo realmente surge a partir de la necesidad de comprobar resultados previos que fueron extraídos a partir también de un ensayo fase 2. En este se estaban poniendo a prueba o comparando tres grupos. El primero era el típico control placebo, que no estaba recibiendo ningún compuesto activo. Por otro lado, teníamos uno que estaba recibiendo el bacilo del Cadmet-Guerin. Y por otro lado, estábamos de pronto reconociendo los efectos en el humano de la vacuna H4 y C31. ¿En qué concluyó finalmente este ensayo? Fue que si bien de pronto el bacilo del Cadmet-Guerin y la otra vacuna, la nueva, fueron capaces de evitar desarrollar la infección primaria o per se hacer una seroconversión en las pruebas de IGRA, pues sí tuvo, por así decirlo, un estimado y un efecto positivo para prevenir la infección sostenida de esta micobacteria. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente, cuando, digamos, hoy le aplicamos la vacuna y dentro de unas 8 semanas se infecta con esta micobacteria. Posteriormente, lo que esperamos es de que se activen ya nosotros con la vacuna, nosotros hayamos estimulado esa respuesta inmune de forma tanto adaptativa como innata y esto va a preparar al cuerpo para su posterior infección. Ahora, lo que nosotros decimos como, bueno, que la infección no sea sostenida es que cuando el paciente desarrolla esa respuesta inmune ya dirigida específicamente contra el Mycobacterium tuberculosis y no contra el Mycobacterium bovis de la vacuna, ese estado de respuesta inmunológica no va a ser sostenida en el tiempo, sino que va a estarse disminuyendo progresivamente al cabo de 3, 6, 12, 46 meses, lo que haga falta. Esto, como tal, el beneficio a nivel clínico no está bien definido en ninguno de los dos ensayos y es justamente algo que vamos a estar revisando al final de este club de revista. Entonces, bueno, ya con este contexto podemos hablar de, bueno, ¿y por qué es importante como interesarnos en este tipo de vacunación? ¿Qué es lo interesante en esta ecobacteria? Es que justamente afecta a 1.7 billones de personas en el mundo. La mayor, por así decirlo, incidencia a nivel mundial se centra en Sudáfrica, que es justamente la región de estudio de ambos ensayos clínicos. Por otra parte, no solamente vamos a ver a esta infección como algo aislado que ocurre en pacientes sin factores de riesgo. Antes, al contrario, tenemos que empezar a adaptar una mirada hacia la prevención y enfocarnos en poblaciones como aquellas infectadas por VIH que definitivamente en su carga por la enfermedad secundaria tanto al VIH como la tuberculosis, pues nos está costando pues la calidad de vida de estos pacientes. Así que el desarrollo de una forma de prevenir la severidad o incluso la adquisición de esa enfermedad nos puede dar bastantes ventajas a nivel social y en la salud pública. En Colombia, por otro lado, un estudio ecológico basado en datos del CIVIGILA nos reporta, como estamos viendo acá, dos puntos de inflexión.
Uno entre el 2014 y el 2019, en el cual hubo una disminución anual del 1,3%. Sin embargo, entre el 2020 y el 2023 hubo un aumento significativo en la incidencia de esa enfermedad, como lo estamos viendo en esta gráfica en la línea recta verde. Ahora, el por qué ocurre ese fenómeno, el estudio realmente no lo define de una forma como certera. Sin embargo, lo que se propone es lo que ya conocemos muchos de nosotros, y es que nosotros no reportamos lo que no diagnosticamos. Así que entre más herramientas diagnósticas tengamos nosotros, más conocimiento tenga el personal de salud, más fácil se detecta, más fácil se reporta, pero los datos a nivel epidemiológico pueden resultar algo alarmantes al inicio, mientras se están desarrollando nuevas herramientas de control de estas infecciones, que es lo que esperamos que ocurra con este tipo de estudios que estamos revisando. Ahora, ya que revisamos un poquito el contexto epidemiológico de esta enfermedad, pasemos a la metodología. La metodología se centró en un ensayo fase 2B randomizado con estratificación por edad, el sexo, el sitio y clústeres del colegio. O sea, esto es como algún aspecto sociodemográfico dentro de la región Worcester, que de pronto no estamos muy familiarizados acá en Colombia, pero allá es algo que ellos adoptaron a nivel social. Las regiones que ellos decidieron estudiar están representadas dentro de esta imagen creada con el agente de inteligencia artificial Copilot, que son Worcester, Cape Town, esta que realmente desconozco su pronunciación, Durban y Johannesburg. Entonces, a partir de este estudio multicéntrico, es que se recolectó una población entre 2019 a 2021, dando un total de 1.836 personas que fueron involucradas o reclutadas dentro del mismo. Se separó en dos brazos. El primero, uno expuesto a la revacunación con el bacilo del Cadmet Green, 919 participantes para ser exactos, y por otro lado tenemos el grupo control, 917. La población ya se las voy a exponer, pues por así decirlo, más adelante en una tabla comparando con el anterior ensayo fase 2. Los objetivos fueron definidos en tres. El primario es básicamente comprobar lo mismo del anterior ensayo clínico, el cual es la eficacia para que se prevenga la infección sostenida por el Mycobacterium tuberculosis. Ellos, ¿cómo lo definieron? Por como yo les dije, un test de cuantiferón enfocado pues al Mycobacterium tuberculosis, en el que primero un paciente pasara de ser negativo a positivo para decir de que nunca antes había sido expuesto a esta micobacteria, y posterior a tener esta conversión en esta prueba, se harían seguimientos seriados entre 3 a 6 meses después, y si el paciente logra hacer una reversión del test, es decir, pasar de un estado positivo a uno negativo, se podría suponer que esa infección deja de ser sostenida y se podría o no asociar con el efecto de la revacunación por el Mycobacterium tuberculosis. Objetivos secundarios fueron examinar la durabilidad en la eficacia y en la reactogenicidad de la revacunación. ¿Esto a qué se resume? A detectar los efectos adversos. Es decir, si yo exponer a estos pacientes a la revacunación va a traerme más beneficios que desventajas. Y por otro lado tenemos objetivos exploratorios. Esto ya con un poco de un alcance más académico, investigativo que clínico, en cuanto querían caracterizar cuál era el perfil de esa respuesta inmunológica que desarrollaban los pacientes secundario a la revacunación por este bacilo de, pues, el Mycobacterium bovis. Y a partir de eso, ver si se despertaba de pronto más una respuesta con linfocitos TCD4 positivos, perfil TH1, TH17, TH2 o incluso los linfocitos TCD8. Con esto en mente podemos hablar de los resultados. A la izquierda vemos una gráfica en la cual básicamente nos están mostrando el número de pacientes en cada grupo que logró posterior a pasar de una prueba
negativa a una positiva durante todo ese periodo de seguimiento con pruebas seriadas del quantiferon test, persistir en su estado positivo. Es decir, ellos nunca dejaron de estar infectados. Entonces, tanto los que fueron sometidos al placebo como a la revacunación, ambos se comportaron de la misma manera. Es decir, ya esto nos da un posible indicador que la revacunación con el bacilo del Cadmergerin realmente no tuvo un efecto sobre la infección sostenida con Mycobacterium tuberculosis. Por otro lado, se hicieron otras gráficas como la que vemos acá a la derecha. Esta no fue diseñada pues como para diferenciarlo mucho de la A, sin embargo, ellos defienden que la colocaron ya que durante 4 meses, secundario al periodo de cuarentena que fue expuesto pues toda la población mundial por lo que ya sabemos, la pandemia por COVID-19, ese proceso de reclutamiento de pacientes se vio afectado y se cerró, por así decirlo, durante 4 meses. Entonces, para de pronto visualizar un poco más claro el efecto de este cambio metodológico, ellos diseñaron esta gráfica. Y como vemos, realmente el impacto no es mayor. Entre ambas curvas realmente se comportan de la misma manera o una muy similar. Ahora, siguiendo evaluando solamente la eficacia, que es el objetivo primario, dijeron, bueno, ¿será que quizás ambos grupos estuvieron expuestos de forma diferente a la infección por Mycobacterium tuberculosis, que es la C? Es decir, ¿cuántos pacientes de ambos grupos pasaron de estar en un estado negativo de la prueba para detectar la infección por Mycobacterium tuberculosis a ser de negativos a positivos? Y realmente una diferencia entre ambos grupos no hubo, es decir, ambos estuvieron casi que expuestos de maneras muy equivalentes. Y finalmente se preguntaron, ¿será que no estamos viendo un efecto por la revacunación, ya que el umbral con el cual la prueba resulte positiva está muy bajo? Entonces ellos dijeron, subámosle un poquito o subámosle en diferentes rangos a ver eso en qué nos afecta y si realmente nos ilustra alguna diferencia significativa entre ambos grupos. Y como vemos, realmente no. La proporción de participantes que terminaban con una conversión, por así decirlo, del test de negativo a positivo y de positivo a negativo, no cambió. Aún así cambiando los umbrales de esta prueba. En cuanto al objetivo secundario, sí se mostró que la revacunación con este bacilo resultó en un mayor riesgo de eventos locales como es la inflamación local de forma leve a moderada, y por otro lado, en la parte sistémica lo que más reportaban los pacientes era un cansancio, era de que estaban cansados. En cambio pues el placebo no presentó estos efectos adversos con tanta frecuencia. Y otro tipo de efectos que generalmente no están asociados, incluso la FDA, pues entes reguladores de estos medicamentos, no habían reportado pues con tanta frecuencia, es la cefalea, que en este caso, en este ensayo clínico, sí fue reportado por los participantes revacunados. En cuanto a la inmunogenicidad, que acuérdense que este era el objetivo exploratorio, solamente nos confirmó algo, y es que la vacunación con el bacilo de Cadmer-Green no es bueno para la estimulación de linfocitos TCD8 positivos, pero sí para la estimulación de la respuesta con linfocitos TCD4 positivos con un perfil TH1, que ya sabemos que está, bueno, vamos a repasar un poquito más adelante qué importancia a nivel clínica tiene. Y es lo que estamos viendo acá. Posterior a hacer un ensayo de teñir pues intracelularmente las citoquinas de los linfocitos TCD4 de estos pacientes, se dieron cuenta que la expresión de interferón gamma, de interleuquina 2, interleuquina 17, interleuquina 22, factor de necrosis tumoral alfa, todos estos nos estaban favoreciendo más un perfil TH1, como vemos en esta gráfica de Cabas y Bigotes, en el cual el rango intercuartil y la media del área bajo la curva de estos pacientes, pues estaba favoreciendo definitivamente una diferencia con el placebo. Ahora bien, sé que seguramente
fue algo denso esta parte metodológica. Por lo tanto, decidí añadirle a este club de revista un momento para explicar qué es esto del test cuantiferón TB, qué es esto de la vacunación, qué es esto, o sea, de qué estamos hablando. Bueno, el test cuantiferón TB es realmente una prueba en la cual yo voy a estar analizando la producción del interferón gamma secundario a la respuesta inmune que me desarrolla el paciente a antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Es decir, esta prueba no me va a resultar positiva si yo no me expuse a este microorganismo. Por lo tanto, si yo fui vacunado, sabemos de que la PPE sí me puede salir positiva, pero esta prueba en cuanto a eso es mucho más específica, ya que no me va a salir un falso positivo, sino que la especificidad está aumentada. En cuanto al antígeno del Mycobacterium tuberculosis, al que se exponen nuestros leucocitos cuando se hacen estas pruebas, es completamente diferente al que nosotros nos estamos exponiendo cuando nos estamos vacunando con el bacilo del Canet Green. Ahora, eso es importante porque nos va a permitir reconocer justamente lo que se propuso el artículo, que es la capacidad de que yo, una vez me haya vacunado y presente una infección de nuevo, esa infección logre, por así decirlo, de lo esperado que dure en mi cuerpo, se reduzca un poco ese periodo. Ahora, yo como lo sé, porque se presupone, algunos autores han propuesto que así como yo tengo la capacidad de pasar de negativo a positivo porque me expongo, si mi cuerpo logra reducir el número de bacilos dentro de mi cuerpo, esa prueba va a ser progresivamente negativa. O sea, voy a negativizar la prueba en cuanto yo logre manejar la infección. Entonces, ya que sabemos esto, em, pues en parte eso nos puede decir, bueno, estuvo bien o de pronto adecuada la metodología de ambos ensayos clínicos. Sin embargo, cuando de pronto uno se expone a más literatura, uno empieza como a comentar un poquito más la eficacia, la eficiencia, la sensibilidad, los valores predictivos, bueno, todos esos indicadores estadísticos de esta prueba, nos damos cuenta que no hay un consenso. O sea, realmente yo usar esta prueba para evaluar la eficacia de una vacuna no es lo más apropiado, ya que, por un lado, es una prueba que es fluctuante. O sea, un paciente hoy se infectó y a los 6 meses puede que la prueba salga positiva como puede que salga negativa. Eso varía mucho de diferentes pues, factores, la toma de la muestra, el paciente, incluso la exposición a tabaco. Hay muchos factores que nos pueden afectar este estado de positivo o negativo de la prueba. Y por otro lado, la reversión no depende únicamente del número de bacilos o el control que mi cuerpo haga sobre la infección, sino que también tiene aspectos biológicos que todavía no se han documentado y hacen que yo haga la prueba, o sea, yo hoy salgo negativo y a los 2 meses hoy salgo positivo, perdón, y a los 2 meses salgo negativo y puede que yo tenga con la infección todavía persistente dentro de mi cuerpo. Y una persona que hoy también se infecta, hoy le sale positiva la prueba, a los 6 meses le sigue saliendo positiva la prueba, pero la controló mucho mejor que yo. Por lo tanto, no es un buen indicador ni un buen comparador entre pacientes en la eficacia o el efecto clínico que ellos pues presumen querer evaluar dentro de los ensayos clínicos. Esto pues es una imagen breve donde pues se ve, esta es la prueba, en estos tubos de ensayo va a ser pues sí, expuesta a ciertos antígenos, la sangre del paciente y entonces claro, como hay unos antígenos de Mycobacterium tuberculosis, una de los leucocitos los reconocen, pues van a desencadenar una respuesta inmunitaria, liberan interferón gamma y eso es lo que se cuantifica y se verifica si hubo o no hubo respuesta. Es decir, si el paciente tuvo o no tuvo exposición a esta micobacteria previamente. Otro asunto pendiente con esta prueba es que su umbral para definir si es positivo o negativo, incluso en eso todavía no hay consenso. Hay una zona gris, una zona indeterminada donde llega el paciente con el resultado de la prueba y yo no
puedo tener la capacidad de decirle, oye, estás en una infección latente, oye, estás en una infección primaria. No es de que realmente tú te infectaste a los 2 años de edad y hoy que tienes 44, eh, no es de que te hayas expuesto ayer, sino que fue porque te expusiste hace 2 años. Yo todavía no tengo la capacidad de definir eso con esa prueba. Entonces, ya que vimos esas desventajas y también ventajas de la prueba, vamos a hablar de la vacuna. La vacuna que se utilizó dentro de este artículo de ese ensayo, perdón, fue la cepa danesa 1331 de la farmacéutica AJ Vaccines. 0,2 mililitros intradérmicos, ya sabemos que es una cepa viva atenuada de Mycobacterium bovis, la que todos conocemos, y su capacidad de simular una respuesta inmunológica está fundamentada en linfocitos TC4, TH1 y TH17, que es básicamente lo que nos mostraron los estudios de inmunogenicidad del ensayo clínico que estamos revisando. Ahora, tiene una menor eficacia en el simular linfocitos TCD8. Eso también nos lo había verificado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta vacuna, como muchos de pronto sabemos, no nos va a dar una protección inmunológica a largo plazo. La mayoría de neonatos son vacunados con este bacilo, sin embargo, esto no implica que yo a mi etapa adulta voy a estar completamente protegido de la infección primaria o latente o absolutamente nada, solamente me va a conferir un periodo de protección que ya vamos a ver más adelante, que es entre los 5 a los 10 años. A partir de ahí se empieza a perder la eficacia y estamos, por así decirlo, más expuestos a una enfermedad secundaria a esta micobacteria. Ahora, ¿qué diferencias hubo entre el primer ensayo que motivó a este que estamos revisando? Es el primero, no difirieron un poco en la prueba que utilizaron para el cuantiferón TB. Esta, pues que es mucho más reciente, el 2025, usó el actualmente como más apoyado dentro de la literatura, que es el QFT Gold Plus Test, a diferencia del anterior, que fue más o menos como en 2012-22, no me acuerdo muy bien. Y en este utilizaron QFT Gold Intuf Test, que ya no está sugerido. Por otro lado, se dieron cuenta que la reversión de esta prueba fue mayor en el grupo placebo, 42%, en cambio esta fue el 25%, explicándonos por qué, mientras que el otro ensayo decía, no, sí, esto puede ayudarnos a reducir la infección sostenida del Mycobacterium tuberculosis, este nuevo ensayo negó completamente este resultado, o al menos lo puso en duda. Por otro lado, la población que utilizaron, ambos fueron población adolescente y ambos con pruebas de VIH negativos, mientras de que el rango de edad para este fue 11 a 18 años, el anterior fueron de 12 a 17 años. Una diferencia que todavía no se sabe si puede conferir o no puede conferir algo ¿de qué? De distinción en los resultados. También difirieron en las cepas que utilizaron, respectivamente, incluso en los laboratorios de las vacunas a los que fueron expuestos los pacientes. Y por otro lado, es importante destacar que en este ensayo clínico, al ocurrir la pandemia COVID-19, los pacientes estuvieron menos expuestos a la infección por Mycobacterium tuberculosis, ya que pues estaban en un estado de cuarentena. Ahora, ¿qué adicional podemos agregarle a esta discusión? Cuando un paciente eh, es vacunado contra el o sea, pues sí, es vacunado con el BCG, generalmente es una etapa muy temprana. ¿Por qué es importante seguirlo haciendo? O sea, porque no debemos de decir como, ay, entonces si eso solamente me confiere protección por 10 a 5 años, entonces ¿por qué no solamente esperamos a que él solito desarrolle la respuesta? No, porque como vemos acá resaltado en rojo, los pacientes o sí, los infantes generalmente tienen estas respuestas, el TH1 y los linfocitos citotóxicos muy reducidos, su actividad está muy baja, entonces la capacidad de regular microorganismos intracelulares o la formación de granulomas está muy reducida entre los pacientes, aumentando el riesgo de tuberculosis, tanto extrapulmonar como sería una tuberculosis miliar que llega a ser letal en muchos casos, así como la, la meningitis por tuberculosis. Ahora, que también tienen aumentado
estos perfiles, que son perfiles de inhibición como el TH2 y los linfocitos T reguladores. Entonces, si yo expongo a mi paciente al Mycobacterium bovis, yo lo que estoy haciendo es, listo, reconozco que su estado inmunológico está un poquito favoreciendo la infección diseminada por tuberculosis. Sin embargo, cuando yo aplico el bacilo de Cadmiel-Green, entre los 3 a 5 años yo puedo conferir, y eso ya está comprobado, aunque sigue un poco en discusión por algunos autores, es conferir algo de protección al menos a tuberculosis primaria, meningitis por tuberculosis, eso ya se sabe. Hay metaanálisis que incluso demuestran que puede conferir protección durante este periodo a la tuberculosis pulmonar. Así que continuar haciéndolo es lo más indicado en estos rangos de edad. Y por otro lado, em, el hecho de que pierda efectividad durante los 10 años es casi que perfecto en cuanto los niños es justamente como que en este periodo van a estar, como por la respuesta inmunológica, ellos están desprotegidos, pero la vacunación les da esa, esa capacidad de llegar a este rango de edad, al menos esperando a que desarrollen por sí mismos una respuesta inmunológica apropiada para posteriormente, en etapas de 15 a 24 años, donde ocurre el pico mayor de casos, pues por tuberculosis específicamente en los hombres, pues ya ellos manejen a partir de su propia respuesta inmunológica esa exposición al Mycobacterium tuberculosis. Por otro lado, ¿qué han dicho otros autores? ¿Qué se ha dicho más recientemente sobre esta revacunación? Una revisión sistemática y un metaanálisis reciente del 2025 también expuso que en ensayos clínicos randomizados, en efecto, este, esta revacunación puede conferir algo de prevención para la enfermedad, para la enfermedad por tuberculosis, pues, con un valor P de 0.019. Sin embargo, ya cuando se empiezan a incluir dentro de este metaanálisis, sí, este estudio estadístico, algunos estudios observacionales o se empieza ya a hilar un poco más fino en, bueno, qué tan efectivo es para la enfermedad extrapulmonar o pulmonar, lo que se ve ya no son como, por así decirlo, efectos significativamente, estadísticamente significativos, sino solamente tendencias. Vemos de que incluso pasa el cero, el valor P no llega a ser menor a 0,05, pero tampoco podemos desestimar el efecto que puede llegar a tener en ciertas poblaciones y que de pronto lo que nos falta es estratificar y como documentar un poco mejor a quienes podemos o a quienes no podemos revacunar y en quienes sí tiene una eficacia y hasta dónde va esa eficacia. Ahora, también otros expertos dentro del tema han documentado que, bueno, de pronto la revacunación con este bacilo sería más efectiva en pacientes con una exposición previa a Mycobacterium tuberculosis o alguna otra micobacteria no tuberculosa, explicando por qué algunos estudios sí demuestran cierta efectividad, pero sobre todo cuando están en países en el Ecuador o en regiones rurales, que es justamente población más expuesta a micobacterias no tuberculosas, que de pronto nos puedan aportar algo a la respuesta inmunitaria frente a la revacunación con BCG. Y de igual forma es importante reconocer que no es lo mismo yo decir tengo inmunidad contra la infección a decir tengo inmunidad contra la enfermedad. ¿Por qué? Porque acá en ambos ensayos lo que se estaba evaluando era, según lo manifiestan los autores, la efectividad para prevenir la infección. Pues si un paciente se infecta, yo realmente eso no lo voy a poder controlar únicamente con una vacuna, porque infección, o sea, estado de infección, portador, yo lo puedo tener vacunado o no vacunado frente a cualquier enfermedad. A mí me puede dar COVID en esos momentos, esté o no esté vacunado. Ahora, a mí lo que realmente me importa a nivel clínico es cómo va a desarrollar la enfermedad de este paciente y si la desarrolla o no la desarrolla, que es un desenlace que justamente no fue evaluado de forma tan clara por ambos ensayos y que es criticado también por algunos autores. Ahora, ¿qué preguntas surgen en la lectura? Y les invito a que ustedes también se las realicen. Es, mm,
Inicialmente, la falta de estandarización en cuanto a las pruebas de QFT, en cuanto también el periodo en el cual ellos dijeron, vamos a evaluar a estos pacientes por intención a tratar, que eso es otro tema. Incluso la falta de estandarización en los niveles o en los umbrales en los cuales esta prueba puede resultar positiva o negativa, hasta qué punto me pueden alterar la interpretación de estos resultados. Y por otra parte, es importante saber si la eficacia se modifica cuando se evalúa la incidencia de enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. Es decir, realmente hay un impacto a nivel de si el paciente me desarrolla o no me desarrolla la infección, o sea, la enfermedad primaria. O sea, porque eso no se evaluó, solamente se evaluó el cambio o la conversión de una prueba, que no es lo mismo en la clínica de un paciente. Ahora, también no se ha documentado mucho si la eficacia depende del periodo entre la primera y la segunda dosis. Hay quienes sugieren que sería recomendable hacer entre los 3 a 5 años un refuerzo con el BCG. Sin embargo, esto todavía ni siquiera está, o sea, no se trata en los artículos, no está del todo bien documentado y es un tema dejado de lado. Por otro lado, ¿será que de pronto la eficacia depende del número de dosis? Así como para otros microorganismos necesitamos unos refuerzos cada tres, o sea, necesitamos tres, cuatro refuerzos. Para el BCG, ¿será que necesitamos más de uno, más de dos? ¿Será que no fue suficiente únicamente revacunarlos con, o sea, dos veces en la vida? Ahora, la eficacia, ¿qué pasaría si yo la aplico a un paciente que ya per se tiene el test QFT positivo? ¿Será que de pronto me estimule una respuesta inmunitaria que me favorezca controlar la infección? ¿O por el contrario me puede generar un desequilibrio inmunológico? ¿Qué es lo que va a hacer con este paciente? Tampoco es una respuesta que está resuelta en ambos artículos. Por otro lado, también se ha visto que la revacunación con BCG no únicamente tiene beneficios a nivel de, bueno, el Mycobacterium tuberculosis y yo cómo lo manejo, si soy paucivacilar, multivacilar. No, se ha visto que incluso ser vacunado a temprana edad con el BCG puede conllevar a unos mecanismos de regulación inmunológica que previenen para enfermedades autoinmunes e incluso autoinflamatorias. Entonces, ¿esto será que hace falta también evaluarlo en los procesos de revacunación? Son otras incógnitas que quedan al aire. Y por último, tenemos que si la reversión del test QTF ocurre de forma más rápida en personas revacunadas con el BCG, porque sí fue evaluado cada 3, cada 6 meses, cada 9 meses, pero no fue evaluado de forma periódica y tampoco confirmando si fue un falso positivo o un falso negativo. Entonces son detalles metodológicos que finalmente le dejan al lector un grupo de incógnitas. Y no es suficiente estos dos ensayos o los que están hasta el momento disponibles para definir si la revacunación con BCG me va a conllevar a realmente un impacto a nivel de la salud pública en mis pacientes, si yo realmente tengo que apoyar o no la revacunación, a qué pacientes tengo que hacerlos, según su estado inmunológico, si tienen el VIH en fase SIDA o si no lo tienen, qué hay que hacer, a qué población puedo dirigir esa estrategia de prevención primaria, a quiénes puedo hacerlo y a quiénes no, o incluso si me sirve para hacer prevención secundaria. Entonces, realmente los invito a que ese artículo lo veamos para reconocer todo el campo que tenemos de investigación frente a una enfermedad que es tan antigua, que nos acompaña desde hace mucho tiempo, pero de la cual realmente sabemos muy poco. Y los ensayos que en los que nos estamos fundamentando para tomar pues ciertas medidas de consejería a nivel del consultorio o incluso de prácticas clínicas están fundamentadas incluso en diseños metodológicos con pruebas que no me están fundamentando conclusiones certeras. O sea, no me están diciendo si sí sirve o no sirve, sino que está abierto a la interpretación de cada lector, de cada persona, porque tampoco contamos con las herramientas para definirlo de forma exacta. Y sin de pronto algo más que agregar, les agradezco mucho por su tiempo, por su espacio y estoy abierto a cualquier tipo de duda. Muchas gracias.